Albert Rivera e Inés Arrimadas han participado en la retirada de lazos amarillos en Alella, en Barcelona. No ha habido incidentes, sí algunos abucheos. E inmediatamente después otro grupo de personas ha vuelto a colocar los lazos. Ciudadanos ha convocado la movilización de esta tarde en Barcelona, a la que se ha sumado el PP, para apoyar a la mujer agredida el sábado por retirar ese símbolo independentista. Hola, buenas noches. El juez encargado del caso ha dejado en libertad con cargos al hombre detenido después de que esa mujer que mencionábamos, lo denunciara. El acusado, que se ha negado a declarar, tiene además una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima. Él defiende que lo que ocurrió fue una pelea por motivos políticos. Desde Bolivia, el presidente del gobierno ha dicho que aunque prevé nuevas movilizaciones en Cataluña, descarta que las formaciones independentistas vayan a vulnerar la legalidad. Y el ministro del Interior ha dicho hoy que el gobierno no va a permitir la migración violenta y que seguirán las devoluciones de quienes utilicen ese camino para entrar en España. Fernando Grande Marlaska ha anunciado además varias medidas para reforzar las fronteras en Ceuta y Melilla que no han convencido a la oposición. Precisamente en Ceuta, el juez encargado del caso ha enviado a prisión a 2 de los 10 inmigrantes detenidos por el salto violento a la valla del pasado 26 de julio. Se les considera los cabecillas del ataque contra varios agentes. Otros 7 detenidos han quedado en libertad con cargos y uno más sin cargos. El gobierno renuncia a poner en marcha un museo de la memoria en el Valle de los Caídos, como planteaba el PSOE hace unos meses. El presidente del gobierno ha anunciado durante su gira por Latinoamérica que quiere que se transforme en un cementerio civil y no en un lugar de reconciliación. Hacienda se muestra abierta a subir el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros, pero descarta que esa subida se aplique, afecte a rentas por encima de los 60.000 euros, como reclama Podemos en el marco de las negociaciones para los presupuestos del próximo año. Y vamos a ver ahora la imagen del enfrentamiento entre pescadores franceses y británicos. Es el más violento en años por la llamada Guerra de las Vieiras. Los franceses acusan a los británicos de agotar las reservas de la zona porque no tienen cuotas y pueden pescar durante todo el año. Hoy ha entrado en prisión el hombre acusado de matar a su mujer en Orihuela. Él mismo confesó el crimen a la policía. Y esta será la segunda noche en la cárcel del detenido por el asesinato de su pareja en Huarte, Navarra, donde los vecinos se han concentrado para condenar este nuevo caso de violencia de género. La Embajada de España en Kiev ha tenido conocimiento de algunos casos de mala praxis médica en los procesos de gestación subrogada en Ucrania y de posible tráfico de menores. Exteriores asegura que ese es el motivo por el que el consulado ha paralizado la inscripción de los bebés en el registro civil. Arranca la Mostra de Venecia, que cumple 75 años, y los primeros en pisar la alfombra roja han sido los protagonistas del Primer Hombre. Es una de las películas más esperadas. Ryan Gosling, ahí le vemos, interpreta a Neil Armstrong para recordar la legendaria misión del Apolo 11 a la Luna. Y en los deportes, el Real Madrid acaba de hacer oficial que ficha a Mariano. Cuéntanos, hola, Nico. Hola, Ana, ha sido hace solo unos minutos. El viernes se volverá a vestir con la camiseta del Real Madrid y Lopetegui ya tiene un delantero más, tal y como quería, y Mariano va a firmar para las próximas 5 temporadas. Vuelve después de jugar un año en el Olympique de Lyon, donde ha marcado 21 goles. La cifra no es oficial, pero parece que la operación habría costado cerca de 22 millones de euros. Y estamos pendientes de Bruno Hortelano, que va a intentar batir el récord de España de los 200 metros. Antes ha vuelto a correr los 100, como estamos viendo, una distancia a la que no se enfrentaba desde hace más de 2 años. Su mejor marca es 10.06, ha hecho 10.31, lejos del récord, pero le ha servido de calentamiento para el gran reto que veremos luego en el bloque de deportes. Es la imagen de la concentración esta tarde en el Parque de la Ciutadella en Barcelona como muestra de apoyo a la mujer agredida el pasado sábado por retirar, según la denuncia que ella ha presentado, lazos amarillos de una valla. También han condenado la colocación de esos símbolos en los espacios públicos. Esa concentración la ha convocado Ciudadanos con el lema por la convivencia y contra la violencia. Han pedido que se retiren los símbolos ideológicos de las calles. Sandra Castells.
Así es, aunque los protagonistas de esta concentración han sido la bandera rojigualda y sobre todo los carteles con lemas de libertad, de no nos callarán y también de las calles son de todos. En general, podemos decir que ha sido una concentración tranquila en la que la consigna principal que nos contaban los manifestantes es que no es lo mismo poner lazos que quitarlos y que quieren, dicen, un espacio público libre de símbolos independentistas. Sí se ha vivido, eso sí, un momento de mucha tensión cuando un reportero gráfico ha sido agredido por un grupo de manifestantes. En esta concentración, que como decíais estaba convocada por Ciudadanos, hemos podido ver a Albert Rivera, también a Inés Arrimadas y se han sumado además representantes del Partido Popular, en este caso Dolors Montserrat y Alberto Fernández Díaz. Ambos partidos, ambas formaciones han coincidido en pedir al presidente de la Generalitat que garantice un espacio público neutral, dicen, y que esté libre de símbolos políticos, aseguran, en pro de la convivencia. En Cataluña, lamentablemente, la fractura social que ha provocado el proceso separatista, la fractura que ha provocado aquellos que quieren romper España y Europa, la fractura que han provocado algunos políticos irresponsables, tiene consecuencias en la sociedad. Y por eso le pedimos al señor Torra que rectifique, que acate la Constitución y el Estatut, que retire los símbolos ideológicos y separatistas del espacio público. Vemos a un Pedro Sánchez, a un partido socialista, a un gobierno de España pasivo, responsable por omisión y dejación de sus funciones para defender a los catalanes, para defender nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestra convivencia. Así salía de la Ciudad de la Justicia el detenido por la agresión del pasado sábado. Acusado por los delitos de odio y lesiones, llegaba en este furgón de la Policía Nacional. Tras negarse a declarar, ha quedado en libertad con cargos. El juez, además, ha dictado una orden de alejamiento a 500 metros de la víctima. Según Ciudadanos, partido en el que milita el marido de la víctima, en la denuncia ella explica que retiraba lazos junto a su familia cuando el hombre la increpó, la insultó y le propinó puñetazos en la cara y el cuerpo hasta causarle una desviación del tabique nasal. No puede ni caminar, la cara la tiene morada. Una versión distinta a la que mantiene el agresor. Dice que la pelea no fue por motivos políticos. PSC y Esquerra critican que se utilicen estos incidentes para avivar la polémica. Se está utilizando por parte de la derecha, del PP y de Ciudadanos y del independentismo, del conflicto de los lazos, como una gran arma de distracción política masiva para al final no hablar de los problemas reales de los ciudadanos. A mí me encantaría que el señor Rivera, el señor Casado y aquellos que les apoyan pues tuvieran o les cabreara tanto una placa franquista o una cruz franquista como la puede ser el Valle de los Caídos como un lazo amarillo. Albert Rivera e Inés Arrimadas han retirado ellos mismos lazos de la calle, un gesto aplaudido por algunos y abucheado por otros. En las redes sociales, Puigdemont hace un llamamiento a la serenidad. Faig una crida a no escalar un conflicte sobre la iniciativa dels llaços grocs, perquè totes les expressions tenen cabuda als carrers de Catalunya, però mai no hem de fer cap concessió ni a la violencia ni a la censura. Mientras, las autodenominadas brigadas de limpieza siguen actuando. Unas 80 personas han retirado de noche lazos amarillos de distintos municipios de Girona. Los Mossos han levantado acta y han identificado a uno de los responsables. El sindicato mayoritario de la policía catalana ha aprovechado para enviar una carta al Govern de la Generalitat. Aseguran sentirse utilizados y piden que no se haga política con ellos. Y de la polémica de los lazos amarillos quiere hablar el Gobierno en la Junta de Seguridad de Cataluña, que ya tiene fecha y lugar. Será el 6 de septiembre en el Palau de la Generalitat. El ministro del Interior ha insistido hoy en que quiere tratar allí todos los temas, entre ellos la seguridad pública en Cataluña y la convivencia en los espacios públicos. Pero el consejero del Interior catalán no está de acuerdo, dice que eso es competencia de la Generalitat. Desde Bolivia, lo decíamos al comenzar el telediario, donde sigue con su gira por Latinoamérica, Pedro Sánchez ha pedido a los partidos independentistas que reflexionen y que confíen en su apuesta por el autogobierno. El presidente del Gobierno ha pedido autocrítica a los partidos nacionales en su actitud hacia Cataluña.
El presidente del Gobierno no cree que en los próximos meses se den pasos hacia la ilegalidad en Cataluña. Otra cosa será el tono, y ahí sí que espera una escalada verbal. En una charla informal con los periodistas que cubrimos esta gira, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en su propuesta de normalizar las relaciones, de respeto al autogobierno y, en su caso, de reforma del Estatut. Preguntado por unas nuevas elecciones en esa comunidad, Sánchez no las ve. Considera, por otro lado, que nada cambiaría en cuanto a los resultados y que el Gobierno catalán está por la labor de continuar, de perdurar. Pide a los independentistas que reflexionen, pero también reconoce que los partidos nacionales deben hacer autocrítica. A esta hora vuela a Colombia, tercera parada de este viaje, y en unas horas va a mantener el primer y único acto de esta jornada, un encuentro con la colectividad española. Vamos con otro asunto. El ministro del Interior ha dicho hoy en el Congreso que no permitirá el Gobierno la entrada violenta de inmigrantes en España y ha defendido las devoluciones de quienes utilicen esa vía. Fernando Grande Marlaska ha presentado medidas para mejorar la seguridad en las fronteras que no han convencido a la oposición. Este año han aumentado en más de un 178% las llegadas respecto a 2017. La migración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. No a las entradas violentas para garantizar, dice el Gobierno, que no se atente contra nuestras fronteras, y porque insiste el ministro Marlaska, así se evita el trabajo de las mafias, las violaciones de los derechos de los inmigrantes. Es solo uno de los ejes de la nueva política migratoria. También llegar a acuerdos con los países de origen para una repatriación segura y mucha más cooperación internacional. Pero el Partido Popular califica la política del Gobierno de oportunista. Hay improvisación, te se están dando bandazos, que el buenismo en política migratoria, buenismo propagandístico, que solo quiere tener un efecto electoral. Y Ciudadanos de falta de criterio. Usted habla de responsabilidad, pero se permite de forma irresponsable hacer declaraciones diciendo que va a cambiar unos medios de disuasión en la entrada, en las vallas, ofrecer ninguna solución. Podemos y Esquerra le recriminan las devoluciones de los inmigrantes. Una devolución sumaria en nuestro país que hacía mucho tiempo que no se veía y en la que se han vulnerado de manera flagrante el derecho internacional que nos obliga. Grande Marlaska ha insistido en que la coherencia de la política migratoria española pasa por las posturas comunes con Europa y en las alianzas que se han trenzado con países como Francia. Las ONGs y asociaciones piden, como el Gobierno, una inmigración legal y ordenada, pero creen que es necesario ampliar las vías seguras. Por ejemplo, dicen, con una política activa de visados que facilite el movimiento migratorio. La actual regulación, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito español, no deja posibilidad real, material, práctica para que una persona pueda acceder por esas vías. Y por lo tanto, la única manera que hay para migrar son las vías irregulares, las vías inseguras y las vías donde la violación de derechos humanos de estas personas es masiva. Critican algunas de las últimas actuaciones del Gobierno, como la devolución de 116 inmigrantes a Marruecos el pasado 23 de agosto, 24 horas después de entrar en territorio español y acogiéndose a un acuerdo firmado con este país en el año 92. Por la inusitada celeridad en la cómo se han producido las devoluciones y por otra serie de circunstancias, lo que ha habido es una apariencia de procedimiento, pero no ha habido un procedimiento con un respeto real y material a las garantías consagradas. La justicia tiene que actuar, dicen expertos y ONGs, contra aquellos que entren de forma violenta, pero advierten del peligro de utilizar el discurso del miedo. Deshumaniza al otro, nos anestesia moralmente y nos pone en disposición de justificar cualquier decisión política. Según la ONU, en lo que llevamos de año, al menos 316 personas se han dejado la vida en el mar intentando llegar a España, más del doble que en el mismo periodo del año pasado. Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 384 personas que intentaban llegar a las costas españolas y viajaban a bordo de 13 pateras en aguas del Estrecho y el mar de Alborán. Por otro lado, el juez ha enviado a prisión a 2 de los 10 inmigrantes detenidos acusados de organizar el salto masivo en la valla de Ceuta del pasado 26 de julio y hacerlo con violencia. Otros 7 están en libertad con cargos y 1 sin cargos. Un equipo de Televisión Española ha hablado con ellos en la puerta del juzgado.
El juez ha decidido enviar a la cárcel con una fianza de 6.000 euros a los 2 presuntos cabecillas del grupo que el pasado 26 de julio asaltó la valla de Ceuta con violencia. Además, ha dejado en libertad a los 8 restantes, 7 de ellos en libertad con cargos. En la toma de decisión del juez ha sido fundamental el testimonio de 2 testigos y de un tercero en calidad de testigo protegido durante la rueda de reconocimiento. Estos testigos, durante esa rueda de reconocimiento, han identificado a 9 de los 10 detenidos. Era fácil reconocer a los 8 inmigrantes puestos en libertad por el juez esta tarde en Ceuta. Todos mostraban contentos el certificado que les permitía salir a la calle. He sufrido mucho, mucho. Estamos contentos en España, pero hemos sufrido... 7 de los jóvenes tienen prohibido salir de España mientras se tramita el procedimiento judicial. Saif nos cuenta que él no agredió a ningún guardia civil. Idris es de Guinea-Conakry y sabe lo que es recobrar la libertad, pero no duda en criticar a las autoridades policiales y judiciales porque le confiscaron el móvil. Es racismo. Esto es racismo. Todos son iguales. Alegría para los que están en la calle, pero en el furgón van los 2 presuntos cabecillas camino de la cárcel. El juez les investiga por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y pertenencia al grupo criminal. Para identificar a los cabecillas ha sido clave la colaboración de un testigo protegido, es decir, uno de los jóvenes del grupo que saltó la valla y ha dicho que los del furgón eran los que daban las órdenes. Y el futuro del Valle de los Caídos sigue en el debate político. El presidente del Gobierno ha modificado la propuesta inicial de convertirlo en un centro de reconciliación y ahora propone que sea un cementerio civil. La oposición ha criticado lo que considera un nuevo cambio de rumbo del Gobierno. El Gobierno descarta convertir el Valle de los Caídos en un museo de la memoria, tal y como propuso hace unos meses el Grupo Socialista en una proposición de ley. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. Un cambio de planteamiento que no han tardado en criticar desde la oposición. El bandazo del día de hoy ha sido sobre el Valle de los Caídos. Que el señor Sánchez, ahora que está en Latinoamérica, deje de ocuparse de los que murieron hace 40 años y se preocupe de los que están muriendo a día de hoy en Venezuela. Tiene que ser un lugar para defender la memoria, un lugar de dignidad y un lugar de reconciliación. Así que Sánchez se sale del consenso del comité de expertos, Sánchez abandona la vía de la reconciliación. La posición que tenía anteriormente era más sensata y era lo que hay que hacer en definitiva si uno quiere pasar página a esa época tan oscura en este país. Mientras, en el PSOE defienden que buscarán el diálogo con todos los grupos. Lo que sea el día de mañana el Valle de los Caídos será sin duda el resultado de un proceso de debate en el Parlamento. Asegura Narbona que la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica que quiere poner en marcha el Ejecutivo incluye otras propuestas como la creación de una comisión de la verdad o la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas. Hemos avanzado al comenzar que el Ministerio de Hacienda está abierto a elevar el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros, pero descarta ampliar esa subida a las rentas por encima de los 60.000 euros. Siguen las negociaciones entre Gobierno y Podemos para llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto y la senda de estabilidad que permita aprobar unos nuevos presupuestos. Esto, según la formación morada, tendría que estar reflejado en una distribución del IRPF, aseguran, más equitativa. No tiene sentido que pague el mismo porcentaje una persona que gana 60.000 euros al año que una persona que gana el doble, por ejemplo, que gana 120.000 euros al año. Fuentes de Hacienda aseguran que no se contempla una reforma de los tramos del IRPF. Descartan elevar el impuesto a las rentas a partir de 60.000 euros, pero se muestran dispuestos a estudiar una posible subida a las personas con rentas a partir de 150.000. El impuesto a la banca o las transacciones financieras, el de sociedades y la imposición a las grandes empresas cotizadas estarían también encima de la mesa. Volkswagen y los sindicatos mayoritarios de la planta de Pamplona han firmado esta tarde el acuerdo para la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo. La fábrica cerrará durante 8 días a partir de la próxima semana porque faltan motores adaptados a las nuevas normativas. La dirección asegura que el parón es coyuntural y no afecta a la viabilidad de esa fábrica. Las puertas de Volkswagen en Pamplona permanecerán cerradas desde el lunes que viene hasta el 12 de septiembre, a pesar de que 53.000 clientes han reservado uno de los polos ensamblados ahí.
afectadas por los bruscos cambios en las preferencias de los consumidores y por las nuevas homologaciones europeas. Las plantas en las que la multinacional fabrica los motores de gasolina no son capaces de suministrar los 1.400 diarios necesarios en Navarra. El desvío que ha habido en la compra de los ciudadanos de a pie, que están tirando más hacia el híbrido y el coche de gasolina que el diésel. Ha habido un cambio drástico, entonces, lógicamente, las fábricas que tienen que suministrar motores se tienen que actualizar. Los 5.000 trabajadores de la planta seguirán cobrando el 100% de sus retribuciones y no verán alterados los derechos relativos a antigüedades o jubilaciones. Cobrarán el paro y la compañía complementará el resto. Un acuerdo justo y equilibrado según UGT y comisiones obreras. Las cerca de 13.000 personas que indirectamente trabajan para Volkswagen Navarra no se beneficiarán de condiciones similares. Los trabajadores de la multinacional Vestas en León van a pasar su segunda noche en las puertas de la fábrica en Villadangos del Páramo. Siguen a la espera de un acuerdo que paralice el cierre definitivo de la factoría de aerogeneradores, previsto para el próximo lunes. El Gobierno central y el autonómico han remitido una carta a la sede central en Dinamarca en la que solicitan reunirse con la dirección. Y el ministro Luis Planas ha pedido apoyo a los partidos políticos para ratificar lo antes posible el nuevo acuerdo pesquero con Marruecos. Costará a la Unión Europea unos 50 millones de euros anuales y España será el país más beneficiado. 90 buques de Andalucía, Galicia y Canarias faenan en estas aguas. El ministro ha anunciado que hasta su entrada en vigor, previsiblemente en 2019, habrá ayudas para la flota afectada por el parón de la actividad. Yo os voy a pedir un favor. Los gritos indignados de los pescadores franceses no han conseguido detener al barco británico que les ha embestido, tampoco las piedras que les lanzaron. La escena se produjo a primera hora del martes en aguas del Canal de la Mancha. Es lo que se llama desde hace tiempo la Guerra de las Vieiras. En juego está la explotación de una especie codiciada a la que no se aplican cuotas europeas de captura. Solo ha habido daños materiales en algunos barcos, pero ha sido el enfrentamiento más violento durante los últimos años. Los pescadores franceses hablan de pillaje y su gobierno dice que les defenderá con más policía. Los británicos han pedido la intervención de la Armada. Londres estudia medidas. Marchaos, gritan en inglés los pescadores franceses. Pero los barcos británicos no se van. Son menos, 5 contra 35. Aunque son más grandes, 30 metros de eslora frente a 15. Y uno de ellos embiste a los franceses, que responden a pedradas y tirando bengalas al pesquero británico. Sus barcos son de hierro y los nuestros de madera. No es un gran plan, se queja este patrón francés. Debería defendernos la Armada Real, afirman en los puertos británicos. La patrulla de estas aguas corresponde a Francia y Londres reclama a París que vigile a sus barcos. La pesca en la bahía del Sena, a 12 millas de Normandía, es completamente legal, subraya el ministro británico de Medio Ambiente. Y de hecho lo es. No está sujeta a cuotas europeas ni británicas. Para los franceses, que solo pescan de octubre a mayo, ese es el problema. Si les dejamos, acabarán con la pesca, afirma este patrón normando, que reclama al menos un calendario común para evitar problemas. El Brexit podría disolver la disputa. Fuera de Europa, sin concesiones, los barcos del Reino Unido no podrían pescar aquí, en aguas continentales. Entonces se quedarían sin vieiras como estas, y 1.350 británicos tendrían que buscar trabajo en otros mares. Ha durado muy poco tiempo una estatua del presidente turco Erdogan expuesta en un festival de arte contemporáneo en Alemania. Decenas de vecinos y de ciudadanos turcos y kurdos no han dejado de discutir en torno a esa estatua, tanto que han tenido que retirarla por motivos de seguridad. Y el sueño de Recep Tayyip Erdogan se hizo realidad. Angela Merkel tiene una estatua así en Alemania, 4 metros de alta, 2 toneladas de peso, recubierta de pintura dorada.
Y no fueron turcos los que la levantaron, fueron los responsables de la Bienal de Wiesbaden, que querían contribuir así a una discusión sobre la estatua y sobre Erdogan. Y lo consiguieron. Es un líder mundial que trae paz al mundo, dice este hombre de origen turco. Es un dictador, recrimina este alemán a otro de origen turco partidario de Erdogan, que pide pruebas. Es un criminal, dice esta mujer, mientras otro de origen turco asegura que Erdogan es un hombre correcto. Cuando alguien pretende ponernos aquí una estatua de su presidente, entonces vamos mal, se queja esta joven. Esto no es arte, es una provocación y solo contribuye a enfrentar a turcos y alemanes. Y también a turcos con kurdos. Algunos le escupieron, otros se pelearon e incluso se vieron navajas y hubo heridos. Ante el peligro de que la estatua de Erdogan trajera más problemas, el ayuntamiento la retiró por la noche. Me pregunto qué pasaría si pusieran una estatua de Merkel en Estambul. Buena pregunta. Y quién sabe, porque ahora mismo Erdogan quiere volver a acercarse a Angela Merkel, a la que llamó indirectamente nazi no hace mucho, para que le ayude en la crisis financiera que vive por el desplome de la lira turca después de las sanciones impuestas por Donald Trump. Y ante la grave crisis migratoria en la frontera con Venezuela, Brasil estudia la posibilidad de limitar la entrada de ciudadanos venezolanos. El presidente Michel Temer ha justificado esa medida ante la llegada de unos 800 venezolanos al día al estado fronterizo de Roraima. Otra medida más drástica y que ya se aplica desde hoy es el despliegue del ejército brasileño en la frontera con Venezuela. El presidente ha autorizado la movilización de militares para controlar la seguridad después de los últimos incidentes. Hace 2 semanas, campamentos de venezolanos fueron atacados por los vecinos brasileños de la ciudad de Pacaraima. La represión continúa en Nicaragua mientras el mundo mira para otra parte. Es lo que ha dicho el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acusa al gobierno de Ortega de un uso desproporcionado de la fuerza y de permitir detenciones arbitrarias e incluso violaciones cuando se iniciaron las protestas en el mes de abril. Y añade que Nicaragua puede convertirse en una nueva Venezuela. El gobierno de Managua niega estas acusaciones de la ONU. Y Argentina ha pedido hoy un adelanto de los fondos pactados con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Mauricio Macri solicitó en junio al fondo un crédito de 50.000 millones de dólares a desembolsar en 3 años y recibió un primer tramo de 15.000 millones. Macri pide acceso a todo el préstamo para calmar a los mercados y garantizar el cumplimiento del programa de asistencia financiera. El peso argentino se ha devaluado casi un 70% en lo que va de año frente al dólar. 4 millones de niños y niñas refugiados no van a la escuela. Es un dato, recuerda la Agencia de la ONU para los Refugiados, que no para de crecer. En el último año ha aumentado en medio millón. De los 25 millones de refugiados que hay en el mundo, más de la mitad son menores de edad. Mohamed tiene la edad de la guerra de Siria, 7 años. Su familia tuvo que huir cuando su casa en la antigua ciudad de Palmira fue bombardeada. El niño perdió una mano y sufre problemas de audición, pero ahora en Líbano, donde vive junto a sus padres, Mohamed vuelve a sonreír. Me encanta la escuela, dice, aprendo inglés, árabe y matemáticas. Al contrario que Mohamed, 4 millones de niñas y niños refugiados, el 40% del total, están sin escolarizar, denuncia ACNUR. La brecha se agranda con la edad de los menores. Solo 1 de cada 4 hará la secundaria y menos del 1% irá a la universidad. Entre esos menores sin acceso a los estudios está Fausia. Dejó la escuela cuando tuvo que escapar de Etiopía hacia este campo de refugiados de Kenia. Ahora trabaja para darles a sus hermanas la oportunidad que ella no tuvo. Si estudian no tendrán problemas. Yo lo he dejado todo. El futuro está en sus manos, explica. Un futuro, el de millones de niñas y niños refugiados, que depende, dice ACNUR, de un apoyo financiero más continuado por parte de la comunidad internacional, porque son los países más pobres los que acogen al 90% de la población refugiada en edad escolar. Hoy han comenzado 5 días de homenajes al senador estadounidense John McCain, que murió
el fin de semana por un cáncer cerebral. La capilla ardiente se ha instalado en el Capitolio de Arizona, el estado por el que fue senador durante más de 30 años. El funeral por el ex candidato republicano a la presidencia y veterano de guerra en Vietnam ha comenzado con una ceremonia privada y después el público ha podido entrar para presentar sus respetos. Habrá otra ceremonia en el Capitolio de Washington antes de que John McCain sea enterrado el domingo en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis. Ya está en prisión el hombre acusado de estrangular a su pareja el lunes pasado en Orihuela, en Alicante. El juez que instruye el caso ha dictado su ingreso provisional y sin fianza. Según la autopsia, la mujer llevaba 8 horas muertas cuando el ahora ingresado en prisión dio el aviso al 112 para confesar el crimen. Y en Huarte, en Navarra, el hombre acusado de matar a golpes a su pareja ha pasado su primera noche en la cárcel. Esta será la segunda, según el auto. La madre del acusado pudo haber limpiado el domicilio antes de la llegada de la policía para dificultar la investigación. En la plaza de ese municipio de Navarra se han guardado 2 minutos de silencio en una concentración de condena contra este nuevo caso de violencia de género. Este crimen eleva a 29 las víctimas mortales asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 953 desde que hay registros en 2003. 6 de cada 10 mujeres asesinadas el año pasado por sus parejas o exparejas vivían en zonas rurales. Las asociaciones de mujeres víctimas piden que se pongan en marcha de manera urgente las medidas del Pacto de Estado dirigidas a las víctimas de la violencia de género en las zonas rurales. En las zonas rurales, dicen las asociaciones, se multiplican las trabas para salir del círculo de la violencia y muchas víctimas se ven obligadas a abandonar su pueblo. Yo hasta llegué a pensar muchas veces en quitarme la vida, de decir, ¿qué haces? Si tú vives aquí, él está aquí, no sabes cómo actuar, hasta que ya hablas con tus padres, vámonos de aquí, por favor, vámonos, y trasladas a toda tu familia, que es muy difícil. Denunció a su novio tras una agresión. Después tuvo que enfrentarse al juicio de sus vecinos. A ellos decían que no, que la verdad la llevaba él y que yo por muchos partes médicos, por todo, que no. Que yo era una mentirosa. Viven en una sociedad rural donde todavía importa mucho el qué dirán. Hemos roto mucho la cultura patriarcal, pero todavía hay una cultura machista. Una realidad donde escasean los medios y aumentan las dificultades. Que muchas veces quien les va a coger la denuncia es amigo o conocido, tanto de la familia como del agresor. Y esto puede hacer que la víctima se eche para atrás. Esta joven asegura que los agentes le pidieron que retirara la denuncia. Eso se iba a pasar con el tiempo y que él iba a cambiar, que estaba arrepentido, pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a poder yo quitar una denuncia para que me vuelva a pasar lo mismo? Las asociaciones de mujeres piden la puesta en marcha urgente de las medidas del Pacto de Estado destinadas a las víctimas de las zonas rurales. Y en Zaragoza la Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a un preso fugado. Vamos a ver la imagen. Es Benito Ortiz, de 61 años, que huyó anoche de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, durante el traslado desde el Hospital Miguel Servet. La fuga se produjo en el trámite de acceso a la prisión al retirarse la escolta de la Guardia Civil. El preso, que se había quitado los grilletes en la ambulancia, salió corriendo y se perdió su rastro. Se ha establecido un amplio dispositivo de búsqueda y se investigan las circunstancias en las que se produjo esa huida. Está considerado muy peligroso. Exteriores asegura que ha paralizado la inscripción de bebés de gestación subrogada en Ucrania por sospechas de mala praxis médica y tráfico de menores. Dicen desde el Ministerio que la prioridad es proteger el interés de esos menores y que estudiarán cada caso. Las explicaciones no convencen a las 30 familias atrapadas en Kiev. El comunicado del Ministerio señala que la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea no es la causa de la paralización de inscripciones por parte del consulado. El verdadero motivo es evitar posibles casos de tráfico de menores y de mala praxis médica en la reproducción asistida. Los españoles que están en Ucrania intentando registrar a sus hijos dicen que solo ha habido un caso de irregularidad en una clínica y que por tanto esto es solo una excusa más. Una clínica que ha tenido mala praxis y es una raya en el agua con respecto a todas las agencias y todas las clínicas que están trabajando de forma completamente legal en Ucrania.
poner trabas para cerrar esa vía. No es otra cosa. Otras parejas que esperan desde España a que nazcan sus bebés, como Mercé y Pere, que tendrán a su hija en abril, están preocupados por cómo evolucionará la situación. Se mantienen en contacto con otras familias españolas a través de un grupo de WhatsApp. Estamos todos a la expectativa de qué puede pasar. Es un sinvivir, hay mucha gente que no duerme, estamos todos nerviosos. El comunicado asegura que la embajada atenderá de forma individualizada a las 30 familias que están allí intentando tramitar la nacionalidad española para sus hijos. Si no, la única alternativa que les queda, dicen, es obtener la ciudadanía ucraniana. Los trasplantes de órganos han aumentado en todo el mundo un 7% en el último año. Ha habido 34.000 donantes fallecidos y más de 42.000 personas han donado un órgano en vida. España lidera la lista una vez más y eso ocurre desde hace 26 años. El papel de los médicos intensivistas ha sido, según la ONT, fundamental en el aumento de los trasplantes. Son especialistas en estados límite del ser humano. Los intensivistas conocen al milímetro cómo funciona por dentro un organismo que está en estado crítico y por tanto pueden valorar anticipadamente sus posibilidades de dar vida a otros, antes incluso de fallecer. El intensivista lo que hace es valorarlo, y una vez que considera que no hay ninguna opción por ese paciente, le plantea a los coordinadores de trasplante la opción de que pueda ser donante. Buenas tardes. Hay 3.300 intensivistas en nuestro país y a ellos ha reconocido hoy la ONT su papel crucial en el aumento del número de donantes, un 3,3% en un año. Los pacientes o sus familias dicen sí a la donación en un porcentaje de un 80% de media en España. En el Virgen del Rocío de Sevilla el porcentaje llega al 90%. Y a medida que aumenta el número de coordinadores intensivistas, se ha producido ese incremento en la donación. Como decía antes, porque se encuentra en una situación única para identificar situaciones de fallecimiento compatibles con la donación de órganos. Seguimos siendo por 26º año consecutivo líderes mundiales con una tasa de 47 donantes por millón de población, más del doble que la Unión Europea. En el momento posterior al trasplante, los intensivistas también son cruciales. Y recuerdo con mucho cariño a Eva, que fue la intensivista que estuvo a mi lado los 4 días que estuve en la UBI, y a Carlos, que fue quien me despertó. Fernando se emociona, lo tiene reciente, solo una semana con nuevo riñón. Da gracias a su donante y a sus médicos. Yo tengo 2 fechas de nacimiento. El 14 de enero de 1964. Y el día de su trasplante. Pues bienvenido, Fernando. La Guardia Civil ha desmantelado en Mallorca una red de empresas que ofrecían en Palma promociones inmobiliarias que nunca se llegaron a construir. Se calcula que han podido estafar a unas 200 personas. Hasta el momento hay 5 detenidos y 2 personas más están imputadas. Es una de las promociones que ofertaba la red inmobiliaria que desde 2016 ha estafado más de 4 millones de euros a unas 200 personas. La Guardia Civil ha detenido esta mañana a 4 españoles y 1 italiano e imputa a otras 2 personas. Ofrecían a los afectados comprar inmuebles sobre plano en distintos lugares de Mallorca en solares que ni siquiera eran de su propiedad. Sí, que está afectada de eso. No sé si eran 30 y pico mil de euros que le llegaron a un hijo suyo, los dos habían comprado. En mayo se interpuso causa penal. Tras atractivas webs, planos detallados de las promociones e infografías, se escondía la estafa. Se materializaba al solicitar la entrada del 10% del valor del inmueble en concepto de contrato de arras. Incluso lo reforzaban con un aval empresarial. Que la empresa respondería con su patrimonio para devolverte esos 30, 40, 50, 60.000 euros. Claro, la realidad ¿cuál era? La realidad es que como era una empresa para delinquir, no tenían tampoco ninguna intención ni de devolver el dinero ni de responder por ningún daño causado. Según el abogado, el líder de la banda, Carlos García Roldán, se encontraría huido en Colombia. Los agentes han realizado registros en diferentes empresas en Palma, entre ellas conocidas empresas inmobiliarias y constructoras, también en domicilios particulares. Han incautado miles de euros en efectivo, documentación y material informático. La operación Lloriguera continúa abierta. Y cientos de personas se han manifestado esta tarde en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Han pedido más policía y más seguridad. Dicen que han aumentado los robos y la falta de civismo en el barrio. Ahí vemos las imágenes de esa manifestación esta tarde en la Barceloneta. No hay día que no pase algo, que no haya un atraco, que no haya, bueno,
Inseguridad total. Y cada año peor, peor, peor. Y aquí no meten remedio ni... Es la queja más repetida en la Barceloneta, el barrio más masificado por el turismo en Barcelona. Tal punto que es durante todo el año. Es un incivismo total por parte del turismo, una dejadez total por el consistorio en cuanto a las ventas ilegales, en cuanto a los robos. Aquí no hay prácticamente ningún tipo de protección. El conflicto por incivismo e inseguridad afloró ya hace 4 años con el anterior alcalde, Xavier Trias, pero los vecinos denuncian que el cambio de consistorio no ha solucionado sus problemas. El gobierno de Colau asegura que han aumentado las inspecciones, limpieza y presencia de la Guardia Urbana, pero reclama más efectivos de Mossos. Que la potestad de la investigación delincuencial o la gestión del orden público es de Mossos d'Esquadra, con lo cual el ayuntamiento va a seguir con la presencia, pero sí que es verdad que se requeriría no una colaboración mayor, porque hay, pero sí una presencia mayor de Mossos d'Esquadra que nos ayude. Más policías también, lo que reclaman los vecinos, que consideran que la masificación ha multiplicado la inseguridad. En los últimos meses, Guardia Urbana y Mossos han cerrado 6 pisos que distribuían droga en la Barceloneta y han detenido a 38 personas por robos. Vamos con un asunto muy diferente. Están a punto de terminar las vacaciones para muchos y con el inicio del nuevo curso llegan los propósitos, entre ellos cambiar de empleo. Según un estudio de la consultora Randstad, casi un 30% de los trabajadores se plantea en estas fechas un giro laboral y el motivo principal es mejorar el salario. Con el descanso de las vacaciones llega el tiempo para pensar y las condiciones laborales o el tener un trabajo satisfactorio entran dentro de los propósitos que muchas personas se plantean de cara al nuevo curso. Cambiaría de trabajo por razones económicas siempre y cuando tuviera estabilidad. Otras condiciones tanto de horario como salariales. Las cifras hablan por sí solas, casi el 30% aspira a mejorar laboralmente después del verano. Más de 5 millones de personas ahora mismo se están planteando cambiar de trabajo y de hecho casi 2 millones están ya en búsqueda activa de un nuevo empleo que les ofrezca mejores condiciones. El salario determinante, además de la conciliación de la vida laboral y familiar. Por cuestión de horario, sueldo, por mal ambiente de trabajo. Para tener más ingresos. Es un equilibrio entre calidad de vida y capacidad de desenvolverte, de sentirte realizado y de saber que aportas valor a la sociedad. Y son los que tienen mayor cualificación los que más quieren cambiar. Que tienen una variedad de ofertas atractiva mayor y por lo tanto tienen más donde elegir y las posibilidades en un momento en el que la economía crece y se crea empleo, pues es mucho más fácil para ellos obtener una mejora profesional. Mejora profesional que 1 de cada 3 ocupados buscaría fuera de España. Los destinos favoritos: Alemania, Francia y el Reino Unido. Ha comenzado la edición número 75 de la Mostra de Venecia. Ya tenemos las primeras imágenes de la alfombra roja. La película encargada de inaugurar es El primer hombre, con Ryan Gosling, la historia del astronauta Neil Armstrong, dirigida por Damien Chazelle. Por delante muchos días de fotos y películas. 11 días de cine con 21 títulos que compiten en la sección oficial. Solo uno de ellos está dirigido por una mujer. Es una cita en la que se aspira a la perfecta combinación de cualquier festival, historias de calidad y la presencia de estrellas. En la alfombra roja vemos carteles como este, donde le piden a Ryan Gosling: llévanos a la luna. Quizá porque es él quien da la vida a Neil Armstrong en la película El primer hombre. Él ha sido el primero en poner un pie en Venecia. Ha llegado como se llega aquí, en Vaporetto. Gosling se mete en la piel de Neil Armstrong, el hombre que dio un pequeño paso para él, pero grande para la humanidad, en una historia dirigida por Damien Chazelle, el hombre que de alguna forma también nos llevó a otras estrellas en La La Land. Claro que hablando de estrellas hay que mirar también a la alfombra roja. Y ha llegado el momento de los selfies. Hasta Vanessa Redgrave, que recogerá el premio León de Oro en honor a su carrera, ha sacado su móvil del bolso y le ha pedido al director Guillermo del Toro, presidente del jurado, que se hiciera una foto con ella. La actriz además hoy ha hablado en rueda de prensa de temas más serios como la crisis de los refugiados. No puedo no pensar en la realidad del prófugo o la mujer que pierde a su hijo en el mar. Arranca Venecia con 21 películas, 21 historias por delante y solo una dirigida por una mujer, Jennifer Kent, entre las que optan a ese León de Oro que en los últimos años ha sido sinónimo de Oscar.
Nos situamos ahora en Nueva York, en el cruce de la calle 23 con la Quinta Avenida. Es el lugar elegido para colocar una monumental obra del español Jorge Palacios. Es una escultura compuesta por 700 pequeñas piezas de madera que se ha convertido en pocos días en una de las obras más fotografiadas de la ciudad. En uno de los rincones más concurridos de Nueva York aparece esta imponente escultura de 2.700 kilos, 4 metros de alto y 3 de ancho, que llegó desde un taller en las afueras de Madrid. Es la obra de Jorge Palacios, escultor español, al que Estados Unidos le ha abierto las puertas a lo grande. Es mucho más de lo que de joven esperaba alcanzar y mucho menos antes de los 40 años. Dice que es un sueño de 20 años estar aquí. El proceso de instalación no ha sido fácil. En este timelapse vemos cómo ha ido montándose la obra, que ha necesitado también de un estudio de ingeniería para garantizar el reparto de los pesos y evitar riesgos para la seguridad en la vía pública. La obra Link explica, según Jorge, su vinculación con la ciudad y su localización responde a un estudio previo de las luces y las sombras. Hemos estudiado la geometría de la ciudad y estamos justo frente al Flatiron. Por lo tanto, es el edificio más estrecho y el que menos cantidad de sombra al día le podría producir. Es una escultura que está suscitando mucha curiosidad y sorpresa entre los transeúntes. Muchos se hacen aquí fotografías. Una escultura formada por 680 pequeñas piezas de madera que está situada aquí en el corazón de Manhattan, en un lugar muy emblemático.